Muy buenas tardes a todos ustedes, estudiantes. Espero que se encuentren bien, de salud, con ánimo de continuar en el desarrollo de su aprendizaje. Estimado joven, señorita, hoy vamos a continuar con la literatura. Así que el tema del día de hoy, como pueden ustedes leer, es medievalismo español, el cantar de Mio Cid, o también llamado poema de Mio Cid. Estamos en la semana 10. Así que tenemos que remontarnos, imaginarnos qué está pasando en la península ibérica en la época medieval. Estamos hablando de una época bastante convulsa. La España cristiana medieval esa zona está fragmentada por reinos, muchos reinos tienen la religión cristiana, sin embargo van a recibir la invasión en el siglo VIII por los árabes, se van a establecer allí. Entonces vamos a encontrar un escenario donde va a haber constantes guerras, la lucha religiosa, por un lado el cristianismo y por otro lado el islam. Es en este escenario donde van a aparecer héroes. Héroes. Entonces, empezamos con el día de hoy, definir el medievalismo español y su importancia dentro del ámbito histórico literario, conocer las características principales del poema del Mío Cid, analizar el poema de Mío Cid usando fragmentos y resolver preguntas de admisión usando argumentos adecuados. Aquí, en, este, en esta diapositiva, podemos ver la coronación de un rey. Es una sociedad cristiana, ¿ya? Feudalismo, distinción de clases sociales, claro. En la imagen segunda, invasión musulmana y proceso de la reconquista. Vemos ahí, existe pues el reino de León, el reino franco, y los árabes van a establecerse, como ya habíamos mencionado. Pero no te olvides que los cristianos, a la cabeza está el reino de León, eh, no se van a quedar con las manos cruzadas, sino que ellos van a iniciar la guerra para expulsar a los invasores árabes. Se llama la Reconquista. En el lado derecho, la hegemonía del reino de Castilla. Entonces, de todos esos reinos cristianos, el que va a tener preponderancia será el reino de Castilla. Y de ahí justamente va a salir Rodrigo Díaz de Vivar. Vamos a leer lo que dice allí en el contexto. La literatura medieval española abarca las manifestaciones literarias que se desarrollan durante la Edad Media, 476 y 1492, y que se encuentran determinadas por una serie de factores entre los que destacan el feudalismo y el poder absoluto de la Iglesia Católica dentro de la península ibérica. ¿Mm? Claro que sí. Bien, entonces ya nos hemos ubicado en el escenario, en el tiempo, en el lugar, y ahora vamos a señalar las características. Primero, la visión teocéntrica. Es una sociedad teocéntrica. El pensamiento abarcador de la Iglesia impregna a las manifestaciones de la época. Esa visión teocéntrica se va a materializar con la religión católica, la institución religiosa católica, ¿no? Que va a tener hegemonía, va a dominar a todas las clases sociales. Uso de la lengua romance, aún se desarrollaba el latín, pero este fue cediendo su paso a la lengua romance, es el castellano. Eso quiere decir que el castellano, el castellano va a ser la lengua usada para la creación literaria. El castellano, que es popular, el del pueblo, va a ser usado para la creación literaria. El latín se va a relegar a textos filosóficos o teológicos. Oral y anónima.
La mayoría de la población europea era iletrada. Significa que la transmisión de los cantos, de la poesía o las narraciones de hazañas era a través de la oralidad, ¿no? Y los compositores de esa época, de ese siglo, pues eran desconocidos, eran anónimos. Estamos hablando justamente del juglar. Hubo diferentes vertientes temáticas. Épica se refiere a cantares de gesta, historias de hazañas de héroes nacionales cristianos como Rodrigo Díaz de Vivar. También hay una religiosa, vertiente religiosa, donde empieza a desarrollarse los autos sacramentales, eran teatro rústicos religiosos y poesía amorosa. En la imagen, como ustedes pueden observar, en la imagen de la parte inferior, tenemos aquí a un músico, ¿no? Un músico. Normalmente los juglares se dedicaban a, eran polifacéticos, se ganaban la vida recorriendo los palacios, pero principalmente en los lugares abiertos donde concentraban muchas personas y luego allí eh, narraban las hazañas y a veces también tocaban instrumentos musicales. Era, el juglar era un artista del pueblo. Vamos ahora a ver los antecedentes literarios. ¿Cuáles fueron las primeras obras que aparecen? ¿Cuáles? El Rodrigo, la obra, el poema de Mío Cid, eso no es la obra primigenia. Hay otras manifestaciones anteriores. Vamos a conocerlas. Primero tenemos las glosas. ¿Qué son las glosas? Son los primeros testimonios escritos en romance castellano. Son, repito, testimonios escritos en un castellano antiguo, anotaciones, comentarios breves que los copistas medievales escribían entre las líneas o en los márgenes de códices en latín. Estas glosas se hacían en monasterios. Observen ustedes aquí una página antigua. Esto que estoy señalando, este está en latín. Es una escritura, está en latín. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre? De color azul voy a poner que en los márgenes, aquí, o sobre todo aquí, hay unos comentarios sobre el texto en latín. Estos comentarios que aparecen al margen del texto, esos están escritos en castellano antiguo. Este comentario se llama glosa, ¿no? Glosa. Esto está apareciendo en las páginas de textos antiguos, en los monasterios, en los conventos. Entonces son los primeros registros escritos más antiguos del castellano. Este es del siglo X. Luego, en el siglo XI, en esa zona, sobre todo en la parte centro y en la parte sur de la península, donde se enseñoreaba la cultura árabe, allí había cristianos, ya que no van a abandonar su fe, pero van a estar dentro del dominio de los árabes. Allí van a aparecer las jarchas. Son poemitas amorosos en ese lugar dominado por los árabes. Son las primeras manifestaciones literarias más antiguas de poesía, escrita en lengua romance de la lírica popular española. Fueron recogidas por poetas cultos árabes en forma de estribillo al final de sus moaxajas, poemas cultos en lengua árabe. En las jarchas mozárabes el protagonista suele ser el amor. Entonces, las jarchas eran poemas breves de amor en un castellano antiguo. Aquí tenemos, el tema es el amor. Tenemos 4 versos. Tan amare, abi tan amare. Efermiron huelios nirios.
ya duelen tan mal. Ahora traducido al castellano actual. Tanto amor, tanto amor, tanto amar, tanto amar. Amado, tanto amar. Me enfermaron ojos sanos y duelen tan mal. El tema es el amor. Y así se conservan manifestaciones que son las jarchas. Mire, ese es un castellano bastante antiguo, muy rústico, embrionario. No te olvides que este es del siglo XI. Mientras que las glosas más antiguas todavía, es un siglo antes, estos aparecen en el siglo X. Y el mío Cid, profesor, el mío Cid es del siglo XII, del siglo XII. Evolución de la literatura española. Vamos a ver aquí, vamos a ver que había dos grupos de personas que se dedicaban a la literatura. El mester de juglaría era tiene que ver con la literatura popular. Mester de juglaría viene de juglares. Juglaría viene de juglar. ¿Y qué es juglar? Es un poeta popular que se comunica con el castellano. Desarrollado por los juglares, surgen durante el siglo XII, se transmiten de manera oral, claro, porque el pueblo no conoce escritura, se inspira en guerras y personajes legendarios, se utiliza la métrica irregular. ¿Qué significa la métrica irregular? Que los versos no, no tienen la misma cantidad de sílabas, por eso se dice métrica irregular. Finalidad de entretenimiento, ellos querían entretener al pueblo con sus narraciones heroicas. Fue desarrollada por los juglares, como hemos dicho. El poema de Mío Cid destaca como la manifestación más trascendente. El poema de Mío Cid eh, es el modelo, es el ejemplo. Acá está el cantar Mío Cid, ¿ve? Anónimo. El Mester de Clerecía es una literatura culta, o mejor dicho, a qué grupo de personas, quiénes se dedican? Eran clérigos. Aquí tenemos clérigos, ¿no? Clérigos. La literatura culta, si ellos sí estaban dentro del convento, ellos sí leían en latín y escribían. Sus obras eran escritas, sus poemas eran escritas. Fue desarrollada por los clérigos. Los clérigos jóvenes son sacerdotes, monjes. Surge entre los siglos XIII y XIV, se transmite de manera escrita, se utilizaba la métrica regular, cuaderna vía es un ejemplo. Entonces, ¿qué es una métrica regular? Que la cantidad de los versos eran simétricos, eran igual. Y la cuaderna vía agrupa cuatro versos, cada verso tiene 14 sílabas métricas. Una estrofa de 4 versos y cada estrofa tiene 14 sílabas. El segundo 14, el tercero 14 y el cuarto 14 sílabas. Bien, exacto. Se inspira en vida de santos y en la Biblia. El contenido de sus poemas gira en torno a milagros, sucesos portentos, milagros. Se inspira en vida de santos, luego vamos a leer más adelante, finalidad didáctica y moralista. Buscan inculcar valores cristianos de lealtad, religiosidad, obediencia, lealtad, etc. En lírica tenemos Gonzalo, en poesía, ellos se expresan en poesía, tenemos Gonzalo de Berceo, es autor de la obra Milagro de Nuestra Señora. Gonzalo de Berceo es considerado el padre de la literatura española, es el primer autor español conocido, es un religioso,
Es un religioso, devoto, creyente, y escribe su libro de poemas con el título Milagro de Nuestra Señora. O sea, acá hay narraciones en verso de sucesos extraordinarios, donde hay una devoción, una adoración a la Virgen María. Juan Ruiz, el arcipreste de Ita, escribe un libro llamado El Libro de Buen Amor, ¿no? El Libro de Buen Amor. También reúne poemas de índole religioso, poemas también de amor, y aquí en la parte inferior aparece el título de Milagro de Nuestra Señora de Gonzalo de Berceo. Bien, entonces no te olvides, ya estamos aquí viendo los dos grupos que se dedicaban a la poesía. Mester de juraría popular y mester de clerecía culta. Ahora vamos a concentrarnos en la obra, el poema de Mío Cid. Se llama Poema de Mío Cid y también se llama Cantar de Mío Cid, las dos formas. Vamos a hablar de las características formales. ¿Ya? Esto es una obra, vamos a ver sus características. Primero, esta es una narración, narra acontecimientos de guerras, principalmente guerras y otras cosas, donde sobresale el protagonista, sobresale Rodrigo Díaz de Vivar. Como es una narración de guerras, entonces género épico porque es narrativo, especie cantar de gesta, autor anónimo. Según el erudito español Menéndez Pidal, pudieron haber sido dos juglares, uno de San Esteban de Gormaz y otro de Medinaceli. Es decir, uno sería un juglar, un artista juglar de la provincia de San Esteban de Gormaz, o también pudo haber sido un juglar de la provincia de Medinaceli, pero eso no está confirmado, por eso quedamos con anónimo. Pere Abad es el autor de una copia fechada en 1307. Pere Abad en realidad es un copista. El manuscrito original no se desconoce, se ha extraviado, se ha perdido, no existe. Solo se conserva en la Biblioteca Española, se conserva una copia hecha por este monje Pere Abad. ¿En qué año? En 1307. Esta obra, esta narración, está dividida, ha sido dividida por Menéndez Pidal en tres partes. Quiere decir que en esa copia antigua, ese castellano antigua, no tiene partes. Solamente es una narración todo único. Quien lo va a dividir en tres partes va a ser Menéndez Pidal. ¿Y cuáles son estas tres partes? Vamos a recordar. El destierro, las bodas de las hijas del Cid y la afrenta de Corpes. Eso vamos a contar inmediatamente. La métrica irregular oscilan entre 10 y 20 sílabas. Habíamos dicho que como esto es una narración en verso, hay versos que tienen 10 sílabas métricas, otros que tienen 14, otros tienen 16, otros tienen 20, totalmente irregular. Uso de epítetos. ¿Cuáles son los epítetos? ¿No? Por ejemplo, el epíteto de Rodrigo, el protagonista, es el que en buena hora nació. Ese es su epíteto, es una característica, ¿ya? Es un adjetivo, una característica del protagonista. También es el que en buena hora, así también hay otro, en que en buena ciñó espada, ¿ve? Ese es otro epíteto. Y se repite estas características. No te olvides que esta es una poesía oral, perdón, es una narración oral, y los epítetos justamente aparecen de manera espontánea. Ahora, el tema principal es la pérdida
y la recuperación de la honra de Ruy Díaz de Vivar, el sí campeador. Vamos, cuando lleguemos a la parte del argumento, vamos a reconocer que todo empieza con la honra y termina con la honra. Rodrigo pierde la honra a causa de una calumnia y luego Rodrigo va a recuperar la honra. Hay temas secundarios como el ascenso social. Eso significa que una persona de una clase baja puede ascender a una clase más alta. Esto sobre todo se da en el caso de Rodrigo Díaz de Vivar. Rodrigo Díaz de Vivar es un infanzón que no pertenece a la aristocracia, pero por sus guerras se va y por sus guerras va a ascender socialmente, porque va a tener medios económicos. También va, otro tema es la Guerra Santa. Hemos dicho que se da la guerra entre el Islam y el cristianismo. Rodrigo y sus huestes representan al ejército cristiano y, y el personaje Búcar y otros representan el Islam. También otro tema es la familia. Hay escenas familiares donde Rodrigo abraza a su, abraza a su esposa, abraza a sus dos hijas y hay bastante emotividad. Hay una exaltación y valor a la familia. Papá, mamá e hijas. El enfrentamiento entre el linaje y la nueva nobleza. Ocurre que vamos a ver en el transcurso que en esta obra vamos a ver dos sectores sociales. Vamos a ver que Rodrigo pertenece a la nueva nobleza. Rodrigo es un noble, pero no de sangre, no de linaje, no de descendientes. Rodrigo es un noble advenedizo, es decir, que surgió producto de la guerra. Y eso despertó mucho encono, mucho rechazo de parte de los nobles de sangre, los de linaje. Por ejemplo, vamos a ver que García Ordóñez, él es de sangre. Entonces Rodrigo Díaz, Rodrigo Díaz es un noble advenedizo, un noble nuevo, producto de la guerra. Y entonces los de linaje van a rechazar, van a aborrecer, va a calumniar, incluso García Ordóñez va a calumniar a Rodrigo. Vean ustedes así. Ahora vamos a conocer los personajes de la obra. Hemos mencionado ya a Rodrigo Díaz de Vivar, pero acá tenemos que empezar mostrando a Alfonso VI. Él es el rey de Castilla y también de León, ¿no? Él es el rey principal. Entonces, debajo de él hay condes, debajo de él hay otros reyes menores. Son reyes vasallos. Ustedes en historia han hablado del rey, el término de vasallaje, ¿no? Entonces, este rey es el rey principal de los cristianos y debajo de él hay otros subordinados. Entonces, los subordinados están obligados a, a entregar tributos al rey, a la corona. Y de parte del rey van a recibir protección. Rodrigo Díaz de Vivar es el campeón, ahí está Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid, es el general del ejército de Alfonso VI. Si un rey vasallo está siendo invadido, Rodrigo Díaz de Vivar va
y protege al rey vasallo. ¿Ve? Acá también aparece Jimena, la esposa del Cid. Habíamos dicho que alude el tema de la familia. Acá está Elvira, Cristina y Sol María, las hijas del Cid. Elvira y Sol, allí están las hijas del Cid. Asimismo, por el lado derecho tenemos al primo, Álvar Fáñez Minaya. Álvar Fáñez de Minaya. Él es el primo que lo va a seguir, va a ser la mano derecha de Rodrigo Díaz. Y este último, Martín Antolínez. Es un burgués, un comerciante, es un habilidoso en el negocio. Y por el lado izquierdo tenemos aquí a los infantes de Carrión. Estos infantes son de nobleza, de linaje. Ya vamos a conocer poco a poco que ellos son cobardes, ¿ya? Son codiciosos y cobardes. Codiciosos y cobardes. ¿Ya? Y aquí abajo aparecen los infantes de Navarra y Aragón. También son parientes del rey Alfonso VI, son parientes, y al final vamos a conocer que los infantes de Navarra y Aragón se van a casar con las hijas del Cid. Eso se va a ver al final. Bien, estimado joven señorita, allí tienen ustedes a los personajes. Vamos a empezar por el argumento, el primer cantar. No te olvides que esta división de primer cantar, segundo cantar y tercer cantar, porque solamente son 3 cantares, esta división no está en la copia original. Eso ha sido puesto en el siglo XIX por Menéndez Pidal. Y así se enseña en las escuelas y en la universidad. Ahora vamos a empezar narrando el primer cantar. Lleva como título El destierro del Cid. ¿Qué cosa nos habla? Mira, vamos a leer. El Cid es desterrado de Castilla por el rey Alfonso VI, tras ser calumniado de haberse quedado con un dinero, parias, que debía recaudar para el rey Alfonso García Ordóñez. Entonces, aquí la palabra, estamos subrayando la palabra eh, calumnia. Hay una calumnia contra la persona de Rodrigo, es una mentira, lo calumnian, dicen que se roba la plata, y Alfonso VI, quien hace esa calumnia es García Ordóñez. Y Alfonso VI cree esa calumnia y lo destierra. Le da 9 días para que abandone el reino de Castilla. Vamos a continuar en el segundo párrafo. Sale de Vivar. Ya Vivar es una provincia que forma parte del reino de Castilla. Él tiene su heredad, su pertenencia, sus tierras, todo lo tiene allí. Entonces, sale de Vivar a cumplir su destierro. Lo acompaña Álvar Fáñez Minaya, su primo hermano, y unos cuantos caballeros leales. Lleva consigo a vasallos y parientes, ahí está Álvar Fáñez Minaya, dejando atrás sus haciendas y palacios desiertos. Esta noticia, quiero hacer un comentario aquí, la noticia del destierro fue una catástrofe emocional en el pueblo religioso cristiano. Fue una catástrofe, fue algo injusto, porque el pueblo, el campesino, el pescador cristiano, admiraban a este líder, a este aladí, a este paladín. Ellos se sentían orgullosos de las proezas de Rodrigo Díaz de Vivar. Era como decir su modelo. ¿Y qué ha ocurrido ahora? Que Alfonso VI lo ha desterrado. Eso es inconcebible, ¿no? Lo ha echado, lo ha desterrado. Es algo así como que a Messi, reconocemos que Messi es el as del fútbol, es el campeón de fútbol. Y de repente, ¿no? Lo destierran del Barcelona y lo ponen
en Alianza Lima. Tan bajo ha caído. O ya no importa que lo han puesto en el en el equipo de la U. Tan bajo ha caído. Eso es algo injusto. En ese sentido, por eso es que el pueblo que conoce a su héroe, se sienten mal, lloran, ¿ya? Pero Rodrigo tiene 9 días para desaparecer. El rey ha sido tajante. Si dentro de esos 9 días, si dentro de esos 9 días, o mejor dicho, cumplidos los 9 días, Rodrigo se encuentra dentro del reino, muerte. Prácticamente es un condenado, joven. Qué humillación, qué humillación. Ha perdido la honra. Acá está el tema de la pérdida de la honra. Bueno, vamos a continuar en el tercer párrafo. Ya, aquí, por favor, miren. Ahí está. Vamos a empezar de allí. Llega a Burgos. Burgos es una ciudad, ¿ya? Llega a Burgos, donde es rechazado y nadie le da posada por orden del rey. Burgos es un pueblo que todavía forma parte del reino de Castilla, forma parte del territorio de Castilla, por lo tanto, la gente, el pueblo de Burgos tiene miedo, así que ellos no lo reciben a Rodrigo, contra su sentimiento, contra su amor. Ellos quisieran atender, recibir, hospedar a este héroe, pero no pueden porque el rey ha ordenado la muerte, pena, le van a quitar los ojos de la cara si es a cualquiera que se atreve a hospedarlo. Por eso dice, llega a Burgos, donde es rechazado y nadie le da posada por orden del rey. Ustedes saben, los que han leído, ahí solamente una niña le habla. Le dice, Rodrigo, no podemos atenderte. El rey ha ordenado castigo a cualquiera que te atienda. Entonces, Rodrigo, Rodrigo decide, Rodrigo decide acampar fuera, al costado, a intemperie, al intemperie, con sus pocos vasallos, o mejor dicho, con sus pocos compañeros. Y al día siguiente, de manera sorpresiva, un, ciudad, un lugareño, un burgués de Burgos, llamado Martín Antolínez, se acerca con saco de víveres, con alimento, con comida. Le dice, Rodrigo, mira, te estoy dando de comer, aliméntate, hermano. Yo te admiro, tú eres mi héroe. Todos estamos aquí, todos estamos consternados con tu desgracia, pero aquí estamos apoyándote. Yo te apoyo. Entonces, de esa manera, Rodrigo y sus hombres reciben alimento y ese muchacho, Martín Antolínez, que no es un muchacho, y es un hombre ya mayor, le dice, Rodrigo, permítame acompañarte, seguirte. Y Rodrigo le dice, no tengo plata. No sé cómo te voy a pagar si me sirves. Entonces, Martín Antolínez, astutamente, bastante ingenioso él, dice que la plata no hay problema, porque él puede conseguirlo a través de un artilugio, de una estrategia, ¿ya? Y él conoce a unos judíos muy avarientos, codiciosos, pero un poco tontos, así que Martín Antolínez brinda la idea de engañarlos. Ese engaño consiste en crear 2 arcas bien hermosas, bien adornadas, llenas de arena, pero cubiertas como si fueran de oro. De esa manera hacen un cambio con los 2 judíos. Entonces empeñan esas 2 cajas de arena y a cambio reciben una buena cantidad de plata. ¿Qué te parece? Martín Antolínez es así. Vamos a ver lo que dice en el siguiente. Dice, para continuar su viaje, consigue engañar a 2 judíos, Raquel y Vidas, para obtener dinero y llega
hasta el monasterio de San Pedro de Cardeña. Una vez con el dinero, ya llegan a San Pedro de Cardeña, es un monasterio, allí está alojada su familia. Allí, o mejor dicho, allí están su familia, allí deja a su esposa, doña Jimena, y a sus dos hijas al amparo de lo religioso para entonces cruzar la frontera de Castilla y dar inicio a su destierro. Es aquí un escenario bastante familiar, triste. En San Pedro de Cardeña, él va a abrazar a su esposa y va a abrazar a sus dos hijas adolescentes. Él va a llorar, las hijas también lloran. Es el tema de la familia, ¿ya? Entonces, Rodrigo le deja dinero a los encargados religiosos para cuidar a su esposa y a sus hijas. Y luego inicia su destierro propiamente dicho. Antes de esto, hay algo curioso aquí. Antes de iniciar su destierro, ya salir de la frontera de Castilla, él tiene una visión, algo milagroso. En sus sueños se le aparece el ángel Gabriel. El ángel Gabriel, sí, señores, el mismo que se presentó a la Virgen María. Y le anima, le dice, Rodrigo, Dios conoce que tú injustamente has sido desterrado. Pero no te preocupes, vas a recuperar tu honra, vas a conseguir muchas victorias y Dios te va a ayudar. Y luego desaparece la visión. Eso es un suceso bastante milagroso. Quiero hacer una acotación. Esta, esto lo que te estoy narrando y lo que te voy a narrar tiene un carácter realista. La mayoría de los acontecimientos son reales. La descripción de los lugares también son reales. Por eso tiene tendencia realista. Cuando menciona lugares, el pueblo, el que está escuchando, reconoce esos lugares, porque no son inventados, son reales los lugares. Solo en algunos aspectos hay elementos un poco sobrenatural o fantástico, milagroso. Es sobre todo la aparición del arcángel. El resto, predominantemente, es realista. Luego vamos a continuar. Entonces inicia su destierro y en el territorio moro musulmán comienzan sus triunfos militares. Asalta y conquista el reino de Castejón y Alcócer, eran ciudades gobernadas por árabes. Rodrigo los vence a los moros en Catalayud y del botín de guerra envía valiosos presentes al rey Alfonso en prueba de sumisión y acatamiento. Así es. Entonces empieza sus triunfos. Algo que llama la atención, aquí lo está escrito, es que él separa presentes, caballos, hermosos caballos y otros presentes, se lo envía al rey Alfonso, a pesar de que éste injustamente lo ha desterrado. Es una muestra de lealtad y acatamiento y sumisión. También más adelante, poco después de ese suceso de la entrega de regalos, ocurre que hay un caso con el conde de Barcelona. El conde de Barcelona es de linaje, es un vasallo del rey, y ocurre que Rodrigo manda mensajeros para decirle al conde español, es cristiano, español también, para que le permita cruzar ese territorio de Barcelona, porque Rodrigo se dirige hacia el sur. El conde de Barcelona, que es cristiano, se niega y se entabla una lucha. Rodrigo no quiere luchar, pero el conde de Barcelona insiste. Al final Rodrigo lo vence y le quita su espada como señal de victoria. La espada significa victoria. Se llama la colada. Esta es la espada que se lo quita al conde de Barcelona, la colada. ¿Qué te parece? Y allí termina el primer cantar. Todo está en verso.
En el segundo cantar, el segundo cantar se llama Las bodas de las hijas del Cid. ¿Qué ha ocurrido? Ya yendo en el sur, Rodrigo se encuentra con una ciudad enorme, con gran fortaleza, habitada por los moros, por los moros, los musulmanes. Rodrigo conquista esta Valencia. Le ha costado buen tiempo, pero logra conquistarla. Era una, era una ciudad opulenta, tenía mucho dinero, riquezas, y Rodrigo lo conquista. Y luego, repito, no ha sido fácil, ha demorado como 3 años. Luego envía nuevos presentes a su rey. Este permite entonces que la esposa e hijas de Rodrigo Díaz se dirijan a Valencia para que vivan junto a él. Ellas son recibidas con grandes honores en esa ciudad. Luego el Cid se reconcilia con el rey. Rodrigo ha pasado a otra clase social. Él es señor de la ciudad de Valencia. Tiene mucho dinero, tiene mucha reputación, ha conquistado una ciudad imposible de conquistar para los cristianos. Valencia, Valencia, ¿quién va a poder conquistar? ¿No? ¿Quién va a poder derrotar y conquistar Valencia? Imposible que sea. Por eso que él se llena de fama, Valencia. Es como decir, imagínate, ¿quién va a poder conquistar a Estados Unidos? A ver, Ecuador, Perú o Bolivia. ¿Quién? Dime quién. Imposible, ¿sí o no? Pero ¿qué pasa si Bolivia conquista? Derrota a Biden. Es increíble, ¿sí o no? Es una proeza, es una hazaña. Igual también algo así está ocurriendo. Ha durado más o menos 3 años este sitio, y Rodrigo se hace famoso. Ha conquistado a Valencia. Su hazaña llegó a oídos de los otros musulmanes y empiezan a temblar. De esa manera Rodrigo se hace famoso, su nombre crece, y cuando el Cid se reconcilia, acá Rodrigo recupera su honra. ¿Ya? Cuando se reconcilia, recupera la honra. Ahí está. ¿Ve? Ya está. No te olvides que el tema principal es la, la pérdida y luego la recuperación de la honra. Vamos a continuar leyendo. Las hazañas militares del Cid generan una gran envidia entre sus enemigos castellanos a través de los infantes de Carrión. Acá entran dos personajes, Fernando y Diego. Son los infantes de Carrión, son de nobleza, y ellos despiertan, eh, sobre todo, son codiciosos, quienes solicitan en matrimonio a las hijas del Cid ante el rey, quien accede. Aquí hay algo curioso también. Rodrigo Díaz de Vivar, en ese día de la reconciliación, él no estaba de acuerdo en entregar a sus dos hijas a los infantes de Carrión para un matrimonio. No, no, no. Lo que ocurre es que los infantes de Carrión primero se dirigen al rey para que el rey hable por medio de ellos. Así que quien le pide la mano de las hijas es el rey. Y Rodrigo no puede negarse a la petición del rey. Si se niega, hubiera sido un desaire, algo irrespetuoso contra el rey. Así, de esa manera, Rodrigo acepta, le dice: rey, yo acepto porque tú me lo estás pidiendo. Y vamos a ver la siguiente parte. Las bodas se efectúan con un gran festín que se prolonga durante 15 días. Entonces, esta boda se realiza dentro de la ciudad de Valencia. Una boda de lujo, dura 15 días, hay comida gratis para todos, hay fiestas y todo está bien. Rodrigo ha recuperado la honra.
Este es el segundo cantar. Ahora, ¿qué pasa con el tercer cantar? Ay, 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 acá sí, señores y señoras, aquí, acá va a doler, ¿ah? Va a doler, yo no sé. Voy a tomar mi agüita porque esto va a doler a muchos. ¿Por qué se llama la afrenta de Corpes? La afrenta quiere decir agravio. Es un vejamen, un agravio que va a sufrir las hijas, que van a sufrir las hijas del Cid. Este agravio lo van a sufrir en un lugar boscoso llamado Corpes. ¿Qué va a ocurrir? A las hijas del Cid las van a amarrar en un árbol y por, por sus esposos las van a castigar. Vamos a leer, mira. Acá dice, los infantes de Carrión, que están viviendo dentro de Valencia, habían demostrado su cobardía, por ejemplo, con el pasaje de León en el campo de batalla. Aquí hay algo curioso, la anécdota del león. En el palacio de Rodrigo Díaz de Vivar en Valencia, había un león, un leonazo, joven, una cabezaza, una bocaza, joven, un leonazo. Pero era la mascota de Rodrigo. Antiguamente, ustedes saben, en películas ven que los reyes tienen su leopardo, su pantera o su león al costado, su dragón. A veces en las películas aparece el dragón. En este caso, Rodrigo tiene un leonazo, un leonazo. ¿Y qué ocurre? Mientras que Rodrigo está descansando allí en el diván, ocurre que el leonazo se escapa de la jaula y todo el personal de servicio, ¿no? El personal de servicio huye por sus vidas. Ay, las chicas, las doncellas. ¡Ah! ¡Un león! ¡Ay! ¡Ay! ¡Un león! ¡Un león! ¡Corra! ¡Corre! ¡Ah! Madrinas. Fue un escándalo, un alboroto, joven. Las chicas ahí queriendo con sus faldas larguísimas. Hay que escapar por la vida. Y sin embargo, entre ese grupo de chicas estaban allí los infantes de Carrión, Fernando y Diego, en lugar de, en lugar de proteger a las mujeres, en lugar de ponerse, ¿no? Como barrera para que no vaya a atacar el león, estos dos varones, o no varones, estos dos muchachos, o no muchachos, son casados, estos dos cobardes, ¿no? Pisotean, empujan a las mujeres, atropellan a las mujeres y se esconden. Uno por ahí, por la cocina y otro debajo del diván de Rodrigo. ¡Ay, León me va a comer! No, no, me va a comer. ¿Dónde está la valentía? Y ese cuadro fue visto por los guerreros de Rodrigo y se echan a reír. Rodrigo, por todo ese escándalo, ese bullicio, ¿no? Esa bataola, Rodrigo se despierta, los guerreros protegen a Rodrigo, pero Rodrigo no se corre. Se levanta de su sitio, va en busca de León, lo mira de frente, ¿no? Lo acaricia, tremendo, es su melenaza, su cabezaza, le da un guiño de ojo quizás, eso no lo dice, ¿no? Y lo lleva tranquilo, lo acaricia y lo mete en la jaula. Y ahí pregunta, ¿y dónde están mis yernos? Ahí empezaron a reírse. Su cobardía. Joven, yo no creo que joven, tú eres varón, ¿sí o no? Yo no creo que tú vas a salir disparado así, dejando a las chicas, a tus compañeras allí, atropellando a tus compañeras. Un terremoto, y el hombre sale corriendo, atropellando, empujando a sus compañeras. No creo que seas así, ¿sí o no? Pero los infantes sí lo eran, joven.
Y otro tipo de cobardía de los infantes fue cuando poco después se escuchan trompetas de guerra, porque Búcar, un rey de Marruecos, con 30.000 hombres, ha rodeado la ciudad de Valencia desde Marruecos y ahora ha decidido retomar, reconquistar Valencia y matar a todos los cristianos. No, Búcar él es del Islam, ya lleva varios días, varias semanas, y los infantes otra vez se lamentan. Ay, no quiero pelear, ¿para qué hemos venido? Oh, esos árabes son negros, dicen que ellos matan. No, ¿para qué? Ay, ¿ves? Ya ves, Fernando, ¿para qué te he hecho caso? Nunca debimos habernos casado y vivir aquí. Ahora vamos a salir a pelear. Dice que ellos son salvajes, matan con espada. Así se quejaban, se lamentaban y eso llegó a oído del, de los guerreros de Cid y empiezan a reírse. Ahí dice clarito. Aunque el Cid intenta mediar para menguarles la vergüenza, los infantes traman una venganza contra él, su nombre y su casa. Bueno, ustedes saben que de todas maneras se libra la guerra, esto hay que contarlo. Los infantes salen a la guerra, pero te voy a decir, un cura es más valiente que un infante. Un cura agarra su lanza y es el primero en ir a la guerra para matar a los, a los herejes, a los paganos. Y se da la guerra. Rodrigo se enfrenta cuerpo a cuerpo con el rey Búcar, rey de Marruecos, un hombre oscuro, negro, fuerte, violento, agresivo. Están ahí luchando con tipo Héctor y Aquiles. Y Rodrigo, con la espada a la colada, le parte en dos la cabeza. Y Rodrigo también le quita la espada al difunto Búcar, una espadaza, joven, una espada hermosa con diamantes, con perlas, todo, joven, era una espada de rey, una hermosa espada que vale todas las piedras preciosas que tenía. Y luego se reparten el botín los vencedores cristianos, a cada uno le toca su porción, a los infantes de Carrión también, aunque no pelearon, pero igual estaban ahí haciendo bulto, también le toca su parte, y Rodrigo hace un gesto admirable. Rodrigo obsequia la espada, la colada y la tizona, tizona, la que le quitó a Búcar y se lo regala a sus yernos. ¿Ya? Entonces es una manera de atender, de considerar a sus yernos, pero mira lo que pasa aquí, vamos a leer. Los infantes, mira acá qué dice, los infantes traman una venganza contra él, su nombre y su casa. Los infantes piden al Cid permiso para llevarse a sus esposas a Carrión y durante el camino, en el Robledal de Corpes, que era un bosque lleno de árboles robles, llamado Corpes, los infantes desnudan a sus esposas y las azotan. Ruy Díaz, enterado de la afrenta, del agravio, pide al rey justicia. Se proponen las Cortes de Toledo, mientras tanto piden la mano nuevamente de las hijas del Cid para los infantes de Navarra y Aragón. De esta manera, Ruy Díaz se emparenta con los infantes de España. En Toledo, y yo quiero subrayar, se da la justicia. Rodrigo pide justicia al rey por el agravio cometido a sus hijas, porque también eso le mancha su honra, el tema de la honra le mancha. Le dice, rey, si he consentido casar a mis hijas con los infantes es porque tú lo has pedido. Por favor, hazme justicia. Fueron tus protegidos los que me han hecho eso. En Toledo, el rey exige que se presenten los infantes y allí ellos se hace justicia, ellos tienen que reconocer la falta, entregan las espadas, entregan el botín que se han llevado, hay unas justas, unas peleas, son derrotados, y lo más importante es que otros dos infantes piden las manos de las hijas del Cid. Esos dos infantes ya no son de Carrión, sino de Navarra y Aragón. De esta manera, Ruy Díaz o Rodrigo Díaz de Vivar se emparentan con los reyes de España
Y la obra termina con la realización de las segundas bodas de las hijas del Cid. Y allí termina la obra. Y Rodrigo aparece ya anciano, con su barba, porque nadie le mesó, nadie le agarró la barba es alegoría, símbolo de honra. Rodrigo, Rodrigo Díaz de Vivar recupera la honra a, también aquí porque sus hijas se casan con familiares del rey. ¿Qué te parece? ¿Mm? ¿Qué te parece? Y así de esa manera, el juglar que narraba esto, ¿no? Terminaba y la gente del pueblo que escuchaba se contentaba, se divertía, ¿no? Ah, Rodrigo, Rodrigo Díaz. Estimado joven, ahora vamos a hablar vamos a hacer el análisis de la obra. Primero vamos a ver elementos históricos, sociológicos, realista y nacionalista, ¿no? Espacio o referencias geográficas. Vamos a ver aquí que en el poema se mencionan diversas ciudades de España, con detalles muy marcados de Castilla, Barcelona, Valencia y Burgos. Hay una descripción realista geográfica. También hay referencias de la sociedad, de la cultura, ¿no? Mira, la Guerra Santa, cristianos frente a musulmanes, enfrentamiento entre la nobleza linajuda, pertenece García Ordóñez, o de Abolengo, y la nobleza advenediza, aquí pertenece Rodrigo Díaz de Vivar, es un noble producto de la guerra. La tercera, también encontramos escuderos, caballeros, infanzones. A esta categoría pertenecía el Cid, pero luego dejó de ser. Tenemos también los burgueses, habitantes de los burgos o ciudades medievales. Aparecen judíos también, ¿no? Raquel y Vida eran judíos. Judíos. Entonces nos está describiendo la sociedad, los grupos sociales. Aunque el tono es mayoritariamente realista, claro, histórico, realista, también existen algunos elementos fantásticos como el sueño con el arcángel a Gabriel, el arcángel Gabriel, que yo se lo conté. Y también hay una anécdota de la aparición de un león. Entonces hay elementos que nos ayudan a reconocer la configuración de las clases, de los grupos sociales de esa época. Enfrentamiento de la nobleza linajuda con la advenediza. Vamos a leer esta parte. Dice, ustedes saben, nobleza linajuda es de sangre, sus descendientes son de sangre, de reyes, de príncipes, y la advenediza no lo son, pero logran hacer nobles por la guerra. Vamos a leer, muy pesarosos están los infantes de Carrión por las cortes que en Toledo don Alfonso convocó. Tienen miedo de que vaya mi Cid campeador. Con sus parientes hablaron y al rey rogaron los dos que le dispense el deber de ir a aquella reunión. Dijo el rey, no le he de hacer, por gracia del Creador, porque a esas cortes vendrá mi Cid campeador. Reparación le debéis, que agravio tiene de vos. Quien no obedezca y no vaya a las cortes, mando yo que se salga de mis reinos y que pierda mi favor. Los infantes de Carrión son de linaje. No querían saber nada con Rodrigo. Bueno, ellos no querían asistir principalmente por lo que son cobardes. Pero ahí está mencionado a la nobleza, a la nobleza de, a la nobleza de sangre, linajuda. Guerra Santa, Guerra Santa. También otro tema que vamos a encontrar es la referencia a la Guerra Santa, es decir, entre el cristianismo y el islam. En cuanto que fue de noche, el Cid a dormir se echó. Le cogió un sueño tan dulce que muy pronto se durmió. El arcángel San Gabriel a él vino en una visión. Cabalgad, Cid, le decía, cabalgad, campeador, que nunca tan en buena hora ha cabalgado varón. Bien irán las cosas vuestras mientras vida os dé Dios.
Miocid, al despertar la cara, se santiguó, ¿no? Hizo la cruz. ¿Qué tiene que ver con la guerra? Lo que pasa es que aquí hay referencias del cristianismo. El ángel, como muestra el apoyo de la cristiandad, con el apoyo de Dios en este líder cristiano, este héroe cristiano. Entonces hay referencias a la religiosidad cristiana y también se menciona a los moros que luchan por su religión, el Islam. Ascenso social por mérito de la guerra. Grandes son los alborosos que corren por el lugar. Cuando el Cid ganó Valencia y al fin entró en la ciudad, los que llegaron a pie ya sobre caballo van. El oro y la plata, ¿quién era capaz de contar? Todos eran ricos cuantos entraron en la ciudad. Mío Cid, la quinta parte de botín mandó tomar. En monedas acuñadas 30.000 marcos le dan, y de las otras riquezas, ¿quién las podría contar? Qué alegre está Mío Cid, con cuantos con él están, cuando en lo alto del alcázar vieron su enseño ondear. Tiene mucho dinero, muchas riquezas, producto de la guerra. Está ascendiendo socialmente, producto de la guerra. Este cantar es valioso por los valores lingüísticos y literarios también. Entonces, miren ustedes, desde el punto de vista lingüístico es muy valioso porque de esta manera podemos valorar, podemos ver cómo era el lenguaje en el siglo XII, cómo era el castellano en el siglo XII. Dice allí, vamos a leer ya, mujer donna Jimena, grado al criador, a vos digo, mis fijas don Elvira e donna Sol, de este vuestro casamiento creceremos en honor. Más bien, sabed verdad que no lo levanté yo, perdidas vos rogadas el mío señor Alfons, a tan firme mientras he de todo corazón, que yo nula cosa no sope decir de no. Metido en sus manos fijas, amas a dos, bien me lo creades que él vos casa, canon yo. Vamos ahora a leer en el castellano actual. Dice, mi mujer, doña Jimena, roguemos al Creador. A vos os digo, hijas mías, doña Elvira y doña Sol, con estas bodas propuestas ganaremos en honor, pero sabed en verdad que no las inicié yo. Os ha pedido y rogado don Alfonso, mi señor, y lo hizo tan firmemente y de todo corazón que a ninguna cosa suya supe decirle que no. Os puse pues en sus manos, hijas mías, a las dos. Creedme, como lo digo, él os casa, que no yo. Ahora sí se entiende, este es un castellano actual. Y aquí es un texto donde nos hace ver cómo Rodrigo se ve obligado a entregar a sus dos hijas a los infantes de Carrión. Rodrigo no tenía voluntad, no quería, de él no fue la iniciativa de casar a sus hijas con los nobles de linaje. No, no, no. Fue petición de Alfonso VI. Son elementos, pero más que nada por el tema es lo que es el lenguaje, ¿no? Cómo era el lenguaje, el castellano en el siglo XII. El honor y venganza. Otro tema. Dijo el rey, así lo haré, con alma y con corazón. Aquí os perdono, Cid, y os vuelvo mi favor. Desde hoy, en todo mi reino, acogida os doy yo. Habló entonces mi Cid, fue a decir esta razón. Gracias, el perdón acepto, Alfonso, rey y señor. Al cielo le doy las gracias y después del cielo a vos y a todas estas mesnadas que están aquí alrededor. Con las rodillas hincadas, las dos manos le beso, se levanta y con la boca al rey otro beso dio. Acá dice, con las rodillas hincadas, las dos manos le besó, se levanta y en la boca al rey otro beso dio.
Aquí, en este pasaje, vemos cómo el rey Alfonso le devuelve la confianza y se reconcilia y recupera su honor. Recupera su honor. Y en la parte inferior, vamos a leer la parte sombreadita, luchad conforme a derecho, no queráis la sin razón, que si alguien quiere injusticia, para vedarlo estoy yo. Y no le iría muy bien en Castilla ni en León. Bueno, para poder entender el tema de las venganzas tendríamos que leer desde el inicio, ¿no? A ver, vamos a leer, todavía había tiempo acá. Dice ahí, cuando estaban en el campo, el rey don Alfonso habló. Oíd lo que voy a deciros, infantes de Carrión. Debió esta lucha en Toledo ser, mas no quisisteis vos. Por eso a estos caballeros de mi Cid campeador, bajo mi guarda los traje a esta tierra de Carrión. Luchad conforme a derecho, no queráis la sin razón, que si alguien quiere injusticia, para vedarlo estoy yo. Y no le iría muy bien en Castilla ni en León. Lo que pasa es que aquí los infantes de Carrión son retados, son desafiados por los guerreros de Rodrigo en una justa, en una pelea de caballos. ¿Han visto las justas medievales? Y los infantes no querían pasar humillación, dijo, no, no queremos, pero Alfonso VI le habla fuerte, le dice, ¿sabes qué? Tienes que acatar. Y ahí está justamente buscando reparos o venganza de Rodrigo. Tiene que humillarlo. Y son derrotados y humillados los infantes de Carrión. Bien, son algunas características. El amor familiar también. Ya hemos hablado sobre eso. El Cid a doña Jimena un abrazo le fue a dar y doña Jimena al Cid la mano le va a besar, con lágrimas en los ojos que solo saben llorar. Y él a las niñas con pena tornábalas a mirar. Al Señor os encomiendo, al Padre espiritual, nos separamos, quién sabe si nos podremos juntar. Lloraban todos los ojos, nunca se vio tanto igual, como la uña de la carne, separándose así van. ¡Aso, qué figura más bonita! Un símil, ¿no? Le duele, y ahí termina la obra. Muchas gracias a todos por su participación. Hasta acá sería el tema de medievalismo español. ¿Ya? No se olviden que enseguida vamos a realizar también las prácticas dirigidas. Muy buenas tardes. Nuevamente nos encontramos para desarrollar la segunda parte de la literatura medieval española. ¿Cómo están, jóvenes? ¿Están con ánimo para resolver las preguntas de la práctica dirigida? Entonces vamos a iniciar con la pregunta número 1. Profesor, ¿de qué trata? Bueno, como lo hemos dicho, aquí está el tema. Medievalismo español, práctica dirigida, semana 10. ¿Ya? ¿Correcto? Semana 10. Bien, la primera pregunta que aparece, por favor, les voy a dar un minuto para que puedan leer con tranquilidad y luego dar su respuesta. Bien, veo que ya han leído las alternativas y seguro que se han inclinado por alguna respuesta. Vamos a desarrollar la pregunta. Te pide característica incorrecta. Característica incorrecta. Vamos a escoger aquella característica falsa. A. Se manifiesta una visión teocéntrica. Eso es correcto.
La visión teocéntrica porque establece a Dios como creador de todos los fenómenos del universo. La sociedad está organizada, la cultura de esa época tiene una base bíblica. Dios crea el mundo, Dios crea a la humanidad y debemos regirnos según el sistema de valores de Dios. Los cristianos de esa época, pues, tenían esa visión de Dios, se encomendaban sus hechos a Dios. B. Aborda temas históricos y religiosos. Correcto. La temática es histórica por el afán de escribir situaciones reales y religiosa por el enfoque cristiano en sus escritos. Un ejemplo de ello es el Cantar del Mío Cid, donde el juglar nos va a narrar acontecimientos históricos de un personaje que existió en la vida real. Rodrigo Díaz de Vivar es un personaje real. Y Alfonso VI también es un personaje real, son personajes históricos, reales. Entonces, efectivamente, hay temas históricos. Por ejemplo, otro tema es la reconquista, la lucha de los españoles cristianos contra los invasores árabes. Esos son temas históricos reales y eso se ve en las obras. Religiosos también, como hemos dicho, hay una lírica religiosa donde se exalta los ideales, la moral religiosa. Letra C. El cantar de gesta expresa el nacionalismo. Correcto, verdadero. Los cantares de gesta narran las hazañas de un héroe cuyas virtudes representaban el modelo del honor y el amor a la patria. Nacionalismo. Los héroes de los cantares de gesta luchan por su reino, luchan por su rey, luchan por su religión, y la religión es parte de su nación. Hay un sentimiento nacionalista, son héroes nacionales y el pueblo se identifica con ellos. La letra D. Usa constantemente la mitología grecolatina. Eso es incorrecto. Vamos a leer. Se aborda temas referidos a la España medieval. Historia, reconquista, religión, catolicismo, héroes nacionales, leyendas, y no se alude a la mitología grecolatina. Eso no es una característica. Por lo tanto, la respuesta es dado. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Pregunta número 2. ¿Cómo se denominan a aquellos poetas anónimos y populares que difundieron oralmente muchas de las obras de la literatura medieval española? Vamos a dar un minuto. Bien, ¿qué dice el varón? ¿Qué dice la señorita? Vamos a hablar de cada uno de ellos. Clérigo, rapsoda, juglar, aeda. Vamos a ver. ¿Qué es un clérigo? Es un instruido oculto. El clérigo es un sacerdote. Es un hombre instruido, es un hombre educado que conoce latín, ¿ya? Instruido, oculto y no necesariamente sacerdote que poseía conocimientos superiores a los del trivium o triviales, ¿ya? Sus escritos tenían un fin didáctico y abordaba temas religiosos. ¿Se acuerdan ustedes que en la teoría
Habíamos mencionado quién es el padre de la literatura española. Pues es un sacerdote, es un religioso, un hombre culto. Él es Gonzalo de Berceo, él es un clérigo del siglo XIII. Otro clérigo, otro monje, otro clérigo, sacerdote también, es Juan Ruiz, con su libro El libro de buen amor. O sea, principalmente eran clérigos. Puede haber que haya excepciones, pero los autores más renombrados son clérigos. Por eso ahí dice clérigo. ¿Qué es un rapsoda? Bueno, vamos a ver qué es un juglar. Poeta anónimo, ¿ya? Popular, que difundía oralmente las obras de la literatura medieval, principalmente los cantares de gesta. Entonces, ¿qué dice acá? Poeta anónimo, popular, que difundía oralmente los cantares de gesta. ¿Y qué dice la pregunta? Poetas anónimos, populares, que difundían oralmente las obras de la literatura medieval. Entonces ya sabemos cuál es la respuesta, es el jugular. ¿Qué es un aedo? Aedo es un antiguo poeta compositor de epopeyas. Se acompaña de una cítara, instrumento musical. Aedo, por ejemplo, sería Homero. Los aedos solamente son poetas griegos del siglo 9 y 8 antes de Cristo. ¿Qué es un rapsoda? El rapsoda recita poemas de la antigua Grecia, viaja de pueblo en pueblo hilvanando fragmentos de poemas antiguos. Por lo tanto, la respuesta es juglares. Los juglares es un oficio, es un artista popular anónimo que apareció en el siglo XII, en la época medieval. En cambio, el Aedo y Rapsoda, estos dos últimos, son de la antigua Grecia. Son los Aedos del siglo IX antes de Cristo. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? El primero es un cantor-compositor. Él narraba con melodía, era una narración cantada, mientras que el rapsoda era recitada o declamada. Bien, vamos ahora a ver, vamos con la tercera. Te doy un minuto. Bien, profesor, todavía no. A ver, un segundo más. Bien, en la pregunta 3 te están pidiendo el género. No se olviden que hay género épico narrativo, género lírico y género teatral o dramático teatral. Las jarchas mozárabes eran poemas de amor, de la época medieval del siglo XI, después de Cristo, siglo XI. Si es, si es, eh, son poemas de amor, entonces solo te queda, como es poemas, te queda esto, lírico nada más, A o D. Vamos a ver qué nos dice la resolución. Antecedentes de la literatura medieval española. Tenemos las glosas. ¿Te acuerdas que habíamos hablado de las glosas del siglo X? Primeras manifestaciones lingüísticas. No era literatura, sino eran comentarios, ¿ya? Eran anotaciones hechas al margen de un texto que estaban redactado en latín.
O sea, el texto principal estaba en latín, pero los comentarios estaban en castellano antiguo, eran las glosas. Pero también las jarchas mozárabes, y aquí está el asunto, del siglo XI, primeras manifestaciones literarias, muestra lírica, es una muestra lírica popular de los mozárabes cristianos que convivían con los musulmanes. Acá está, mira, ve, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas? Jarcha en mozárabe, tan amare, habit tan amare, enfermaron ellos ayos, edolen tan male. Y en castellano actual, tanto amar, amigo, tanto amar, enfermaron unos ojos antes alegres y ahora duelen tanto. Entonces son las primeras manifestaciones literarias del siglo XI. Las jarchas aparecen antes del Mío Cid. Vamos a analizar la número 4. Con respecto a la obra El Cantar del Mío Cid, seleccione los enunciados correctos. Te voy a dar un minuto. ¿Ya ordenaste tus ideas? A ver, unos segundos más. Listo. Vamos a ver si los enunciados del 1 al 5 son verdaderos o son incorrectos o falsos. En la número 1 dice, su autor del Mío Cid, su autor es anónimo y se divide en tres partes o cantares. ¿Verdadero o falso? Es correcto. El cantar del Mío Cid es de autor anónimo, probablemente por un juglar de Medinaceli u otro de San Esteban de Gomás, probablemente, pero queda como anónimo. Se divide en tres cantares, el destierro, las bodas de las hijas del Cid y la afrenta de Cortes. Enunciado 2. Se emplea una métrica regular y una rima asonante. Métrica irregular, también lo habíamos dicho, eso es incorrecto. Emplea una métrica irregular. Irregular. ¿Ya? Ahí está. Una estrofa que presenta una variedad de medidas o sílabas métricas. Un verso mide 12, el siguiente 14, el siguiente 18, el siguiente 11 y así de manera irregular. Además usa la rima asonante, es decir, solo se repiten las vocales a partir de la última vocal tónica. Leamos el tercer enunciado. Hay abundantes hechos reales y escasos hechos fantásticos. Verdadero, correcto. Presenta un estilo realista, se contextualiza en el periodo de la Reconquista. Sin embargo, también existen algunos hechos fantásticos que exaltan el valor del Cid, el episodio de León y otro hecho, el sueño que tuvo, un hecho milagroso, la aparición o el ángel Gabriel se presenta, ¿ya? A Rodrigo Díaz de Vivar. Ahora, abundantes hechos reales, claro. Los personajes en su mayoría son reales, han vivido, han existido. Rodrigo también. El sitio de Valencia también. Todos esos acontecimientos en su mayoría están basados en la realidad. Por eso es verdadero. Enunciado 4. El Cid es identificado con el epíteto de burgalés cumplido. Eso es falso. Uso de epítetos, adjetivo que acompaña al sustantivo e indica una cualidad inherente al personaje. Cid campeador, en buena hora nació. Mío Cid, el que ciñó la espada. Estos son, lo que está en negrita son
epítetos de Rodrigo Díaz de Vivar. Pero el burgalés cumplido, eso es de Martín Antolínez. No pertenece a Rodrigo Díaz de Vivar. Enunciado 5. Plasma el conflicto entre la nobleza linajuda y la advenediza. Esto también lo habíamos comentado en la clase teórica. Eso es correcto. Existe un enfrentamiento entre la nobleza de linaje o de sangre, se nace con el privilegio, y la nobleza advenediza se evidencia cuando se alcanza una posición social que no le pertenece por méritos, por ejemplo, en la guerra. Un clásico ejemplo de la nobleza advenediza es Rodrigo Díaz de Vivar. Él es un noble advenedizo, ¿ya? Que llega a convertirse en noble porque ha alcanzado, ha amasado riquezas producto de la guerra. Vamos a ver qué tal nos va con la número 5. Un minuto. Bien, ¿qué tema se aborda principalmente en el fragmento anterior? Dice ahí con todo sigilo, o sigilo, con todo sigilo llegan a la posada. No se olviden que, mira, a ver, Raquel y Vidas son judíos que tienen mucho dinero y estos llevan las arcas. Ustedes se acuerdan que les conté acerca de las arcas, ¿ya? Eran cajas llenas de arena y las hicieron pasar como si fueran riquezas y llegaron a engañar a Raquel y Vidas. Raquel y Vidas creen que contiene oro, plata. Dice Raquel y Vidas, las arcas llevaban. O sea, ellos ya se están llevando las arcas llenas de arena. Con ellos, Martín Antolínez por Burgos entraba. ¿Ah? Con todo sigilo llegan a la posada. O sea, sigilo significa con mucho cuidado, con precaución. Entonces, de una vez, 300 marcos de plata contó don Martín, sin peso los tomaba, los otros 300 en oro se los pagaban. Entonces, Martín Antolínez está contando dinero sonante. Significa que logró engañar. Mientras que Raquel y Vidas están llevándose las arcas, Martín tiene dinero en efectivo. Logró engañar. Eso significa la astucia. Podemos leer aquí en la resolución, el fragmento anterior pertenece al primer cantar, el destierro del Cid. Martín Antolínez consigue dinero para mitigar el hambre de los hombres del Cid, estafando a los judíos Raquel y Vidas, pues estos pensaban que las arcas contenían tesoros. De lo subrayado principalmente de con todo sigilo, sigilo llegan a la posada, se infiere que el tema que aborda es la astucia. Y ahora sí, nos vamos para la última pregunta, vamos a ver qué tal nos va. Vamos a dar un minuto para que puedan ver, puedan leer. Bien, vamos a resolver. Esta es una escena que pertenece al tercer cantar, la afrenta de Corpes.
Los infantes han amarrado a sus esposas en unos árboles, en un lugar boscoso, y las están golpeando. El pasaje narrado pertenece al segundo cantar. Vamos a ver. La A es falso, incorrecto. Los versos pertenecen al tercer cantar, la afrenta de Cortes. B. Los infantes se vengan del Cid por la toma de su querida Valencia. No, señores. Los infantes no son dueños de Valencia, nunca han sido dueños de Valencia. Rodrigo conquistó Valencia, la ciudad, que, era, que eran de los musulmanes. Por lo tanto, es falso. Los infantes Carrión cobran venganza por la humillación sufrida en la escena del León, pero no por Valencia. C. El hecho descrito representa la segunda pérdida del honor del Cid. Eso sí es correcto. Claro, porque de esa manera queda mancillada la honra de Rodrigo. El fragmento citado de la obra narra el ultraje o agravio de las hijas del Cid, que puede ser considerado como una segunda pérdida de honor de Rodrigo Díaz de Vivar. La letra D. Los infantes quieren apropiarse de la herencia de las hijas del Cid. Bueno, ahí en el texto no dice, no describe, no hace referencia al enunciado D. Los infantes de Carrión, después de la escena de León de la humillación, buscaron cobrar venganza por esa acción y no por la herencia que recibirían. Ellos no lo hacen tanto por la herencia, sino porque siempre recordaban la humillación que sufrieron, ¿no? A causa del León. Por lo tanto, la respuesta es la letra C. Ahí está. Pueden ustedes, ahí está la clave de todas. Y listo. Muchas gracias por su paciencia, muchas gracias por su atención. Hasta aquí ha sido el tema de medievalismo español. Cuídense bastante y Dios mediante nos estaríamos viendo la siguiente clase. Hasta luego, jóvenes.